Si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Friedrich Nietzsche. Ahora es el tiempo de la noche. La familia Liske luchó por seguir siendo feliz a pesar de sus diferencias y del comportamiento violento de William Liske Jr., de 25 años. A los 18, William había sido detenido por robo y había intentado agredir a su madrastra, Susan Liske, mientras estaba en la ducha, tras lo cual lo echaron de la casa familiar en Ohio. Pero el padre de William, Bill Liske, intentó mantener una relación normal con su hijo. Así que en una noche de Halloween de 2010, después de que padre e hijo se tomaran unas cervezas con amigos en común, Bill permitió a William pasar la noche en el sofá de su casa. Pero este pequeño gesto de amabilidad resultaría ser el último. Esa noche, William Liske montó en cólera y mató a golpes a su hermanastro Derek, de 23 años, con un martillo, para después dispararle a su padre Bill y finalmente a su madrastra Susan, a la que también agredió sexualmente. A la mañana siguiente, el hermanastro pequeño de William, Devon, de 16 años, volvió a su casa después de estar fuera el fin de semana y descubrió una escena tan espantosa que pensó que se trataba de una broma de Halloween. Pero enseguida se dio cuenta de que no se trataba de ningún truco. La policía relacionó el crimen con William, que fue detenido varias horas después y confesó lo que había hecho, pero no pudo dar ninguna razón de por qué había matado a su familia. Las autoridades pensaron que era posible, ya que hacía poco que había dejado de tomar la medicación prescrita para su trastorno esquizoafectivo. William fue declarado enfermo mental, pero lo suficientemente cuerdo como para ser juzgado por los asesinatos. En 2011, William fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, evitando por poco la pena de muerte. Sin embargo, el personal del Instituto Correccional encontró su cuerpo sin vida en su celda en marzo de 2015. No se sospecha de nadie y se cree que él se quitó la vida. Para Chris Jenkins, un estudiante de 21 años que asistía a la Universidad de Minnesota en 2002, Halloween parecía la excusa perfecta para celebrar, tomar una copa y relajarse lejos de las presiones de la vida académica. Pero al final de la noche, el horror pasó de ser divertido a trágicamente real. Chris y un grupo de amigos se disfrazaron y fueron a una fiesta de barriles de cerveza en Lone Tree Bar en el centro de Minneapolis, donde continuaron sus festejos. En algún momento de la noche, la seguridad echó a Chris del bar y no le permitieron volver a entrar. Se cree que Chris comenzó a caminar, solo y a temperaturas muy bajas, sin teléfono, cartera o llaves. A la mañana siguiente, había desaparecido. La policía, la familia y los amigos buscaron intensamente a Chris, pero no encontraron nada que pudiera decirles a dónde había ido o qué le había ocurrido. No fue hasta febrero de 2003, cuando en el río Mississippi habían encontrado muerto a Christopher. Su cuerpo apareció flotando en el río atado a la rama de un árbol, y aún llevaba puesto el disfraz de Halloween con el que desapareció. Tras la investigación inicial, se dictaminó que la muerte de Chris había sido por ahogamiento accidental o posible suicidio. Pero la familia Jenkins creía firmemente que Chris había sido víctima de un crimen y contrató a un investigador privado para demostrarlo. En 2006, el departamento de policía, ante las nuevas pruebas, presentó una disculpa a la familia Jenkins y reclasificó la muerte de Chris como homicidio. Pero a pesar de las nuevas pruebas, el asesino de Chris y su destino exacto al salir del bar siguen siendo un misterio. Las teorías sobre el horrible destino que la guardaba van desde el asesinato por iniciación relacionado con una banda, hasta que Chris fue víctima de los asesinatos de Smiley Face. En la tarde de Halloween de 2011, en la pequeña localidad de Armstrong, Columbia Británica, varias personas oyeron los gritos de una mujer. El sol estaba a punto de ponerse y salir a pedir dulces estaba por comenzar, por lo que todo el mundo descartó los gritos como algo anormal. Pero no podían estar más equivocados. Alrededor de las 6 de la tarde, Taylor Van Dist, de 18 años, caminaba hacia la fiesta de Halloween de su amiga, disfrazada de zombie. Por el camino, estaba enviando mensajes de texto a su amiga cuando de repente envió un mensaje diciendo que sentía que alguien la estaba siguiendo. Fue el último mensaje que Taylor enviaría. Cuando no se presentó en casa de su amiga, se levantó un acta de desaparición.
pero la policía no tuvo que buscar mucho hasta que la encontró tirada junto a una vía del tren, inconsciente y agonizando. La habían masacrado a golpes en la cabeza. Más tarde sucumbió a sus heridas mientras estaba hospitalizada. Taylor falleció. Durante los 6 meses siguientes, los detectives recibieron cartas anónimas de alguien que afirmaba ser el asesino de Taylor, pero no fue hasta abril de 2012 cuando las autoridades encontraron una coincidencia de ADN con un tal Matthew Forrester, de 26 años. Matthew recordó que había estado bebiendo y fumando hierba la noche de Halloween y que había seguido a Taylor con la esperanza de tener algún tipo de relación casual consensuada. Sin embargo, Taylor lo rechazó y él la empujó con fuerza, momento en el que Matthew afirma que ella se golpeó la cabeza con un tubo de acero que había en el suelo. Pero sus múltiples lesiones y heridas defensivas llevaron al jurado a creer que él no aceptó un no por respuesta y la había golpeado hasta matarla tras ser rechazado. Matthew fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, y el padre de Matthew, Steven, que había intentado ayudar a su hijo a huir durante la investigación, también fue acusado y pasó 3 años en prisión por su implicación. Martha Moxley, de 15 años, era muy querida y popular en la escuela que residía en la tranquila comunidad de Greenwich, Connecticut. Fue allí donde llamó la atención de 2 de sus vecinos, Thomas Sackle, de 17 años, y Michael Sackle, de 15. La familia Sackle posee una enorme fortuna, además de mantener una estrecha relación con la viuda del senador Robert F. Kennedy, Ethel Sackle Kennedy. Martha y los hermanos se hicieron amigos rápidamente, y la noche antes de Halloween, los Sackle celebraron una fiesta en su casa en la que Martha fue vista besando a Thomas. Michael estaría celoso de su hermano mayor, ya que él también sentía algo por Martha. Esa misma noche, la fiesta terminó, pero Martha no volvió a casa. Preocupada, su madre telefoneó a todos los vecinos y amigos cercanos, pero Martha no aparecería por ninguna parte. Al amanecer del día 31, los Moxley descubrieron el cadáver de su hija en el jardín de su propia casa. Martha yacía muerta bajo un árbol con los pantalones abajo. La habían golpeado con un palo de golf hasta matarla, pero no la habían agredido sexualmente. Sin embargo, había semen en la escena del crimen que fue rastreado hasta Michael Sackle. Michael afirmó haber estado autocomplaciéndose bajo ese mismo árbol la noche del asesinato de Martha, pero no había tenido nada que ver con su muerte. Tanto Michael como Thomas cambiaron sus coartadas varias veces en el transcurso de la investigación, pero no fue hasta pasado más de 25 años cuando Michael fue detenido y acusado del asesinato de Martha. La acomodada familia de Michael veía en él un padre de familia inocente y devoto que había sido condenado injustamente, pero otros que le conocían veían a un hombre que se enfurecía con rapidez y que utilizaba su riqueza y poder para conseguir lo que quería. En algún momento, Michael llegó a jactarse ante 2 antiguos compañeros de clase que iba a salir impune de un asesinato porque era un Kennedy. Michael fue declarado culpable en 2002, pero recibió un nuevo juicio en 2012 debido a la implicación de Robert F. Kennedy Jr. y posteriormente fue puesto en libertad en 2013. Actualmente reside en Connecticut, donde está vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un GPS y tiene legalmente prohibido contactar con la familia de Martha. El 31 de octubre de 2004, las compañeras de cuarto Leslie, Adrienne y Lauren pasaron la noche repartiendo golosinas entre los niños de Napa, California. Sobre las 11 de la noche, apagaron las luces y se fueron a dormir. Pero aunque el truco o trato ya había terminado, las roomies estaban a punto de encontrarse con un monstruo de otro tipo. Lauren estaba profundamente dormida cuando de repente se despertó al oír un forcejeo y gritos de auxilio procedentes de la habitación de Adrienne y Leslie en el piso de arriba. Aterrorizada, huyó al patio trasero y se escondió hasta que vio una figura oscura salir por la ventana trasera y desaparecer en la noche. Lauren volvió a entrar en la casa y se encontró con una imagen brutal: los cadáveres de sus 2 amigas, muertas apuñaladas en el suelo. La policía llegó en cuestión de minutos, pero la búsqueda del agresor no dio resultado. La única pista que tenían era un puñado de colillas fuera de la casa que coincidían con las pruebas de ADN en el lugar del crimen. Casi un año después, tras entrevistar a más de 1,500 personas, la policía tuvo un respiro cuando un hombre llamado Eric Koppel se entregó confesando los asesinatos. Eric, que estaba casado con una de las mejores amigas de Adrienne,
Afirmó que había estado bebiendo y de fiesta la noche del múltiple homicidio, pero no pudo explicar por qué había entrado a la casa de las chicas, ni por qué atacó y mató a Adrián y a Leslie, solo que en ese momento estaba luchando contra el alcoholismo y problemas familiares. Tras confirmarse la coincidencia con el ADN de la escena del crimen, la policía detuvo al asesino. Eric Koppel llegó a un acuerdo con la fiscalía y renunció a su derecho de presentar futuras apelaciones para así evitar la pena de muerte. Fue declarado culpable el 5 de diciembre de 2006. Eric pasará el resto de su vida en prisión por esa noche infame de Halloween. Ronald y Elizabeth eran una pareja aparentemente normal que vivía en Manhattan, pero fueron noticia durante semanas después de que aparecieran muertos en su apartamento la noche de Halloween en 1981. A medida que la policía indagaba en la vida de las víctimas, se dio cuenta que Ronald podía no ser tan normal después de todo. El fotógrafo canadiense de 39 años había sido acusado en su día de traficar con drogas y aunque nunca fue condenado, la policía pensó que los asesinatos podían estar relacionados. Sin embargo, la escena del crimen parecía más bien un robo. Todo el apartamento había sido saqueado. Los documentos de identidad de las dos víctimas habían sido robados. Y Elizabeth y Ronald habían muerto de un solo disparo a quemarropa en la nuca. La policía no tenía pista, pero recibió información escalofriante de un informante en prisión que dijo que su compañero de celda había predicho el asesinato 2 semanas antes de haberse realizado. El compañero de celda dijo que dispararían a la cabeza a una pareja para un ritual sangriento de Halloween de una secta satánica y que saquearían la escena del crimen para llevarse cualquier prueba. El recluso incluso describió el apartamento y en particular un candelabro que se encontró en el hogar de Ronald y Elizabeth. El compañero de celda no era otro que el hijo de Sam, David Berkowitz, el asesino serial responsable de una violenta cadena de tiroteos y asesinatos en Nueva York entre 1976 y 1977. Tras su condena, David afirmó que había sido miembro de una secta satánica muy implicada en los asesinatos que hizo y por lo que fue condenado. Afirmó que tenían en el punto de mira a Ronald porque tenía pruebas incriminatorias de una de las escenas del crimen del hijo de Sam y pensaba entregárselas a las autoridades. Además, David afirmaba que Ronald era muy cercano al productor de cine Roy Alexander Raiden, un supuesto pez gordo de la secta. Sin embargo, antes de que Roy pudiera ser investigado, fue asesinado el 13 de mayo de 1983 por un proclamado satanista. Al día de hoy, no existen pruebas que respalden las afirmaciones de David Berkowitz. No se ha producido ninguna detención y el asesinato de Ronald y Elizabeth siguen sin resolverse. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.